Rescatan con vida a segundo minero en Sinaloa. FGR exonera a Marina por accidente del Tren Maya. Jornada de 40 horas avanza sin cambiar el descanso semanal. Artemis II valiosa, si no hubiera tanto pobre, Sheinbaum. Defienden fallo que fortalece combate al lavado. Avala Cámara de Diputados el Plan B de la reforma electoral. Roberto Velasco llega a Cancillería con agenda migratoria y comercial. Exige Sheinbaum bajar el precio del diésel. Presidenta de México celebra tregua entre Estados Unidos e Irán. Fracking viable en proyecto de inversión energética nacional. ¿Qué tal escuchas de Corsaro Noticias? Este es el noticiario del martes 7 de abril de 2026. Entérense, sin tener la vista fija. Rescatan con vida a segundo minero en Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que un segundo minero fue rescatado con vida en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, tras 13 días de labores de rescate en la zona. El ejército mexicano encabezó las maniobras en una zona inestable, marcada por acumulación de agua y riesgo estructural. El operativo contó con apoyo de fuerzas federales y personal de protección civil, que efectuaron maniobras para garantizar condiciones seguras en la extracción. Durante las labores también fue localizado otro minero sin vida, mientras las autoridades continúan con la búsqueda de quienes permanecen atrapados. El gobierno federal indicó que el rescate se desarrolla en coordinación con la empresa minera y con presencia permanente de autoridades en el sitio. FGR exonera a Marina por accidente del Tren Maya. La Fiscalía General de la República concluyó que ningún integrante de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, adscrito a la Secretaría de Marina, tiene responsabilidad penal por el accidente del tren interoceánico que dejó 14 muertos y más de 100 heridos. Ernestina Godoy informó que la revisión incluyó auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, expedientes de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y peritajes técnicos sobre la vía, locomotoras y vagones. La FGR descartó fallas estructurales y delitos en contratos o mantenimiento. La investigación atribuyó el siniestro a error humano. Versiones periodísticas señalan que el tren circulaba a 65 km por hora, por encima del límite permitido, y que entre el personal involucrado había licencias vencidas. En tanto, el gobierno federal instruyó la revisión técnica de los pilotes del tramo 5 del Tren Maya tras denuncias de posibles hundimientos en la zona entre Cancún y Tulum. Claudia Sheinbaum solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes coordinarse con la Secretaría de la Defensa Nacional para analizar las estructuras. La presidenta indicó que especialistas en estructuras evaluarán las condiciones del tramo en un entorno de suelo kárstico. Autoridades federales señalaron que no existe un problema identificado en la obra hasta el momento. Jornada de 40 horas avanza sin cambiar el descanso semanal. El Senado aprobó por unanimidad la ley reglamentaria que establece la reducción progresiva de la jornada laboral en México hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030. La medida representa un cambio relevante en la política laboral. Sin embargo, mantiene intacto el esquema tradicional de 6 días de trabajo por 1 de descanso. El dictamen conserva sin modificaciones el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, que establece un día obligatorio de descanso tras 6 jornadas consecutivas. Esto implica que la reforma no garantiza una semana laboral de 5 días, pese a que esa fue una de las principales expectativas generadas en el debate público. La implementación será gradual, 48 horas en 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030. Durante este periodo, las empresas deberán adaptar sus esquemas sin reducir salarios ni prestaciones. La reforma garantiza que no habrá reducción de salarios ni prestaciones y establece la obligación de registrar electrónicamente la jornada laboral. También mantiene la prima dominical de al menos 25%. El proyecto incorpora mecanismos de control como el registro electrónico de la jornada y límites al tiempo extraordinario. No obstante, legisladores de oposición advirtieron que la posibilidad de negociar la distribución del tiempo entre trabajador y patrón puede derivar en acuerdos desiguales, debido a la asimetría en la relación laboral.
Artemis II valiosa, si no hubiera tanto pobre, Sheinbaum. Claudia Sheinbaum fijó postura sobre la misión Artemis II al reconocer su relevancia científica, pero colocó el debate en el terreno de las prioridades globales, donde la inversión en exploración espacial convive con la persistencia de la pobreza. El actor central es la comunidad científica internacional liderada por potencias tecnológicas, mientras que el recurso en disputa es la asignación de capital público y privado hacia proyectos de investigación frente a necesidades sociales urgentes. El gobierno no cuestiona la ciencia, cuestiona la distribución de sus beneficios. Al señalar que los avances tecnológicos derivados de la exploración espacial no se traducen de manera inmediata en mejoras en la calidad de vida de la población global. El ganador es el desarrollo científico, que amplía sus capacidades y conocimiento, mientras que el perdedor potencial es el equilibrio en la asignación de recursos, donde la desigualdad permanece como problema estructural no resuelto. La consecuencia inmediata es el reconocimiento del valor de la investigación espacial, mientras que la consecuencia estructural apunta a un debate persistente sobre el papel de la ciencia en la reducción de brechas sociales. Defienden fallo que fortalece combate al lavado. Claudia Sheinbaum defendió el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que valida la capacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera para inmovilizar cuentas bancarias, al considerar que esta herramienta es central para combatir el lavado de dinero y debilitar la operación económica de la delincuencia organizada. La UIF podrá bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó esta facultad como una medida administrativa de carácter preventivo. El criterio establece que el congelamiento no constituye una sanción penal, sino una acción para evitar el movimiento de recursos sospechosos. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, sostuvo que quienes operan con recursos lícitos no deben preocuparse. Explicó que la medida busca impedir que el dinero se disperse mientras se desarrolla la investigación correspondiente, la cual será turnada a la Fiscalía General de la República. El procedimiento contempla que la persona afectada pueda solicitar una garantía de audiencia ante la propia UIF dentro de un plazo de 5 días hábiles. En ese proceso deberá acreditar la legalidad de los recursos para que la autoridad solicite el desbloqueo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La resolución modifica el alcance operativo de la UIF, que anteriormente estaba más acotado a solicitudes internacionales. Ahora, el organismo podrá actuar con base en reportes del Sistema Financiero Nacional, lo que amplía su margen de intervención. Avala Cámara de Diputados el Plan B de la reforma electoral. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado Plan B de la reforma electoral, una iniciativa impulsada por Morena y sus aliados que modifica leyes secundarias para reorganizar el funcionamiento del sistema electoral sin recurrir a cambios constitucionales. El dictamen se aprobó en medio de una confrontación entre la mayoría legislativa y la oposición, que denunció un debilitamiento del Instituto Nacional Electoral. Morena defendió la reforma como un ajuste administrativo orientado a reducir costos y eliminar duplicidades dentro del aparato electoral. El núcleo de la reforma impacta la estructura operativa del INE. El nuevo esquema reduce áreas técnicas, compacta funciones y redefine la operación territorial del organismo. La medida se presenta como una simplificación institucional, pero modifica la capacidad de ejecución del árbitro electoral. El recurso político es claro: utilizar legislación secundaria para avanzar en un rediseño que no alcanzó mayoría calificada en su versión constitucional. Morena evita el bloqueo formal y avanza en la vía administrativa. La oposición sostiene que la reducción de estructura limita la capacidad del INE para organizar elecciones con independencia. El oficialismo responde que el instituto mantiene sus funciones esenciales y que el cambio corrige excesos presupuestales. El árbitro se achica mientras crece el poder. La ley cambia sin ver que la balanza se implica. La democracia suplica por distancia y por control, pero el
ajuste es rol de quien tiene mayoría. La reforma no varía, solo inclina el farol. Se encoge el árbitro, crece la sombra, la regla se dobla, la balanza se nombra. Menos estructura, más dirección, la urna respira. ¡Bajo presión! La ley secundaria abre puertas laterales, por ahí pasa el cambio sin tocar los pilares. La historia recuerda cuando el centro se acerca y el límite tiembla cuando el mando se aferra. Se recorta el territorio donde el dato vigilaba, menos ojos en la mesa donde el conteo empezaba. La técnica se repliega, la política respira y el árbitro calcula cada paso que respira. Se encoge el árbitro, crece la sombra, la regla se dobla, la balanza se nombra. Menos estructura, más dirección, la urna respira. ¡Bajo presión! ¡Ay, ay, 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 ay! Sheinbaum celebra tregua entre Estados Unidos e Irán. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la tregua entre Estados Unidos e Irán y señaló que la pausa en el conflicto representa una señal favorable para la estabilidad internacional en un contexto de tensión reciente. La mandataria indicó que el acuerdo contribuyó a la disminución en los precios del petróleo, lo que reflejó la reacción de los mercados ante la reducción del riesgo geopolítico en la región. El pronunciamiento se dio luego de semanas de confrontación indirecta entre ambas naciones, un escenario que generó incertidumbre en el ámbito económico y energético a nivel global. La tregua, sin embargo, quedó marcada por versiones incompatibles sobre su contenido, porque Washington sostuvo que Irán cedió en asuntos estratégicos y Teherán difundió que el entendimiento reconoció condiciones propias, incluida una salida política más amplia y una fórmula distinta para Hormuz. Trump añadió otra capa de presión cuando anunció aranceles de 50% a cualquier país que suministre armas a Irán, con efecto inmediato. Y al mismo tiempo afirmó que su gobierno ya trabajó con la República Islámica en alivios arancelarios y de sanciones tras un cambio de régimen que calificó de productivo. La Casa Blanca buscó vender una salida negociada, pero el frente regional quedó abierto porque Israel respaldó la pausa con Irán y al mismo tiempo dejó claro que la tregua no incluyó a Líbano ni a su campaña contra Hezbollah, lo que trasladó parte de la presión militar al otro extremo del conflicto. Trump la metralla, Pakistán abrió el portón, Hormuz dio respiración, pero siguió la batalla. Líbano cargó la falla, Teherán gritó violación y en plena negociación la paz salió tarifada, no firmó la rendición. No es silencio, es pausa fría, no es acuerdo, es condición. La guerra cambia de idioma cuando entra en negociación. Se
muralla, pero el miedo no se fue. Líbano siguió en pie, bajo fuego sin permiso. La paz firmó sin aviso y el mercado dijo fe. Pero el dron sigue en el cielo y la sombra no se va. La tregua es solo un contrato que cualquiera puede quebrar. Roberto Velasco llega a Cancillería con agenda migratoria y comercial. El Senado de la República ratificó a Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras una votación que registró 81 votos a favor y 30 en contra. El relevo se formalizó en sesión plenaria, donde la presidenta de la mesa directiva, Laura Ixel Castillo, tomó protesta al nuevo canciller. La designación ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud. El movimiento cierra una etapa encabezada por un perfil académico y abre una conducción más operativa, centrada en la relación con América del Norte. Previo a la ratificación, Velasco sostuvo una reunión privada con la Junta de Coordinación Política del Senado, encabezada por Ignacio Mier. En ese encuentro, los grupos parlamentarios delinearon prioridades inmediatas de la política exterior, entre ellas la gestión migratoria, la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y el reposicionamiento regional en América Latina. El nuevo canciller llega al cargo tras desempeñarse como subsecretario de América del Norte, donde consolidó su perfil como operador diplomático en la relación con Washington. Su nombramiento apunta a mantener continuidad en la agenda bilateral, en un contexto marcado por tensiones migratorias, presión comercial y redefiniciones geopolíticas en la región. El cambio en la Cancillería ocurre en un momento clave. La revisión del TEMEC se aproxima, la migración se mantiene como eje de negociación bilateral y América Latina atraviesa un reacomodo político. La llegada de Velasco implica continuidad en la estrategia, pero también concentra la responsabilidad en un perfil que deberá traducir presión externa en estabilidad interna. Exige Sheinbaum bajar el precio del diésel. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reciente baja en el precio internacional del petróleo genera condiciones para reducir el costo del diésel en México. El gobierno sostuvo que el precio del barril disminuyó alrededor de 15%, lo que permite un margen para ajustar tarifas en el mercado interno. Sheinbaum señaló que los distribuidores deben reflejar esta reducción en el precio final al consumidor. La gasolina magna se mantiene en 24 pesos mediante subsidios fiscales. El Ejecutivo indicó que la estrategia busca proteger la economía familiar y evitar aumentos en combustibles. La tierra guarda su gas bajo roca y bajo historia. La ciencia entra en la memoria donde el veto queda atrás. El dato dirá si es más riesgo, nueva solución. La política en tensión. Paso al laboratorio y el futuro energético se decide en observación. Bajo tierra duerme el gas, esperando decisión. La ciencia abre el
Fracking viable en proyecto de inversión energética nacional. El gobierno federal colocó el gas natural como eje estratégico de la política energética. México consume cerca de 9.000 millones de pies cúbicos diarios, pero produce menos de una tercera parte. La dependencia externa alcanza alrededor de 75%, principalmente de Estados Unidos. Ese nivel de importación no solo implica un costo económico. También expone al país a fluctuaciones de precio, tensiones geopolíticas y riesgos de suministro. El gas natural se utiliza en generación eléctrica, industria y consumo doméstico, por lo que su disponibilidad define estabilidad energética. El plan oficial busca elevar la producción nacional desde 2.300 millones de pies cúbicos diarios hasta más de 4.000 millones al final del sexenio. La estrategia se basa en dos vías: explotación de yacimientos convencionales y optimización de reservas existentes. En ese contexto aparece el gas no convencional. Este recurso se encuentra atrapado en formaciones de lutitas y requiere técnicas especiales para su extracción. La más conocida es la fractura hidráulica, o fracking, que consiste en inyectar agua, arena y químicos a alta presión para liberar el gas. El fracking ha sido objeto de debate global por sus impactos. Entre los riesgos documentados se encuentran contaminación de acuíferos, uso intensivo de agua, emisión de metano y afectaciones sísmicas. Por ello, varios países han limitado o prohibido su uso. México no adopta una postura definitiva. La presidenta Claudia Sheinbaum planteó un enfoque condicional: el fracking no se descarta, pero solo avanzaría si existen tecnologías que eliminen o reduzcan de forma comprobable sus efectos negativos. El gobierno trasladó la decisión al terreno científico. La evaluación incluye nuevas técnicas como fracturación con fluidos menos contaminantes, uso de agua reciclada, monitoreo sísmico avanzado y métodos alternativos de estimulación de pozos. Este movimiento redefine el debate energético. La discusión deja de ser ideológica y se convierte en una cuestión de viabilidad técnica. La ciencia funciona como filtro de legitimidad para una decisión que implica costos ambientales y beneficios económicos. Este ha sido el noticiario, servicio informativo de Corsaro Comunicación producido por Roberto Cortés Zárate con ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes Corsaro Noticias, La Guarida del Nahual y Rock and Rollario. Hasta la próxima, los dejamos con el poema de hoy, Las cosas de Jorge Luis Borges. Las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero. Un libro y en sus páginas la jada, violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y olvidada. El rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos. Ciegas y extrañamente
Corsaro Noticias.